Relato número 1. Lo primero que siente al despertar es un intenso dolor. No se trata de una molestia localizada, le duele todo el cuerpo. Un dolor agudo y penetrante recorre cada fibra de su ser. Intenta gritar con las pocas fuerzas que le quedan, pero en lugar de cuerdas vocales siente un extraño vacío. ¿Por qué no puedo abrir los ojos?, piensa. Todas esas voces y el incesante crujido metálico lo abruman, se siente completamente húmedo, como si acabara de salir de una fiebre. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? ¿Qué está pasando? Con mucho esfuerzo y apenas por unos instantes consigue abrir un ojo. Ahora lo ve, hay alguien más con él conduciendo un auto por la carretera que conecta a la ciudad donde nació. Recuerda a un personaje sombrío que vestía una extraña túnica. No recuerda su rostro, solo un montón de dedos negros. No, son garras. Garras enormes, puntiagudas y ligeramente curvadas hacia abajo. Aquellas garras reflejaban la luz de la luna con tanta intensidad que parecían recién pulidas. Sin embargo, lo peor es el sonido que hacía al respirar. Si es que a eso se le puede llamar respiración. Conforme entraba y salía el aire de este ser, parecía que miles de escarabajos hervían en su garganta. Y después de eso la oscuridad. No recordaba nada más. Se esforzó nuevamente y logró abrir su ojo izquierdo. Ni siquiera era el ojo bueno. Aunque la penumbra lo hacía difícil, pudo echar un vistazo a su alrededor. Se encontró rodeado de rostros. Una mujer de aproximadamente 40 años con el cabello castaño atado en una cola de caballo lo miraba, parecía en estado de shock. ¿Qué le pasó a este hombre?, preguntó un sujeto que estaba en el extremo opuesto a la mujer. Logró distinguir unos mechones negros entre aquella cabellera negra. Portaba gafas de sol, parecidas a las de un aviador. Una mascada azul le cubría el cuello. Observó a otros dos hombres un poco más adelante, aunque estos iban en otra dirección. Volvió a escuchar el metal crujiendo. En ese instante se percató de que estaba sobre una cama de hospital. Volvió la atención al hombre de los lentes de aviador. «Todo estará bien», le dijo. Sin embargo, sus ojos sugerían lo contrario. Empezó a preguntarse qué pudo haberle sucedido. «¿Por qué no puedo abrir el otro ojo?», pensaba mientras se esforzaba tanto que sintió las venas de su cuello saltando. Un dolor punzante se ensañó con su ojo derecho. En ese momento decidió que lo mejor era olvidar el ojo para no empeorar lo que ya sentía. Empezó a sentirse débil. El médico internista disfrutaba la primera taza de café de la noche cuando la enfermera irrumpió en la oficina. Rápidamente le pidió que acudiera a asistir la emergencia. Ante el pánico que expresaban los ojos de su compañera, el galeno no hizo preguntas y se limitó a seguirla. Tras 7 años atendiendo urgencias en ese hospital, el médico sabía que en esos casos las preguntas salían sobrando. Puso la taza de café sobre una revista y salió corriendo. Al alcanzar la sala de urgencias, los paramédicos iban llegando con la camilla. Proporcionaron un resumen rápido del paciente y los procedimientos que siguieron para mantenerlo vivo. Nunca dijeron lo que le había pasado. A juzgar por su aspecto, parecía que lo había engullido una picadora de carne y, milagrosamente, salió con vida. Otros 2 médicos de guardia trasladaron la camilla hasta la primera cama en la sala de urgencias. Mientras tanto, la enfermera revisaba el procedimiento de los paramédicos. El médico empezó a analizar la situación general del paciente. Lo primero que notó fue el ojo derecho. Completamente salido. Lo único que lo mantenía unido a la cabeza era un delgado trozo de nervio óptico. En el sitio donde alguna vez existió un ojo, ahora solo había carne viva. El paciente estaba bañado en sangre. Su garganta lucía completamente rasgada, aunque la tráquea estaba intacta cubierta por una delgada capa de piel. Estaba con vida, pero el médico difícilmente lo llamaría afortunado. En el resto de su cuerpo se observaban profundos cortes con trozos de carne y músculo expuesto. Mientras examinaba al paciente, el internista encontró un líquido que le escurría por la nariz. Al revisar el canal auditivo, encontró la misma sustancia extraña escurriendo por los oídos. Rápidamente supo que tenía daño cerebral. Y estimó que resultaba muy poco probable que pasara la noche. Él logró abrir el ojo izquierdo. «Sigue consciente»,
Ojalá consigamos estabilizarlo, al menos hasta que localicemos a los familiares, pensó el médico. Sabía que no conseguiría sacarlo con vida del hospital, pero le reconfortaba la idea de que pudiera despedirse de sus seres queridos. Para el personal médico resulta mucho más complicado informar la muerte de un paciente cuando no se produce ese último contacto. La posibilidad de declarar amor, reconfortar a la persona en sus últimos instantes de vida o pedir perdón es algo invaluable. Las venas cortadas en su cuello salpicaron sangre y mancharon la bata del médico. De a un lado de los pies de aquella cama de hospital, observó una enorme puerta de madera abriéndose rápidamente mientras generaba un estruendo. Y justo encima de su cabeza divisó una luz, tan brillante que le obligó a cerrar el único ojo útil. El doctor repasó cada uno de los instrumentos. Intentó comprender lo que decían, pero sonaba como si hablaran en otro idioma. Su debilidad aumentaba y su cuerpo se hacía cada vez más pesado. Sintió que se desmayaba y sabía que perdería la conciencia en breve. Sin embargo, esto no resultaba preocupante. Y es que dormido dejaría de experimentar el inmenso dolor que lo aquejaba. Lentamente abrió el ojo izquierdo. Esta vez, al menos, no resultó tan complicado. Mientras estaba conectado al monitor cardíaco se acostumbró a los pitidos frecuentes. No lograba ver la máquina, pero imaginaba el gráfico que hacía su corazón al latir. Sintió cuando le pasaban un tubo por la garganta. Le resultaba incómodo, pero el dolor que experimentaba su cuerpo ocupaba el plano principal. Unas pequeñas arcadas, y antes de que se diera cuenta el tubo estaba en su interior. El hombre con las gafas de aviador iba de un lado a otro con los guantes empapados de sangre. En el rostro de la enfermera ya no existía aquella expresión de horror, ahora parecía de determinación. Seguía las órdenes tan pronto como se las daban, al igual que las otras 3 personas que se sumaron al equipo. El pitido del monitor cardíaco empezó a hacerse más lento. El único párpado que podía sentir estaba pesado. En ese momento escuchó al hombre con las gafas de aviador. Desfibrilador. Lo estamos perdiendo, gritó a uno de los asistentes. En aquel momento pensaba para sí mismo, no, jamás podré advertir a mi familia sobre ese extraño ser que encontré camino a casa, ¿qué me hizo? ¿Qué les haría a ellos? Los pitidos se transformaron en un molesto sonido continuo. Frente a él apareció un rostro cruel, frío y tenebroso con profundas líneas verticales que parecían rendijas y unos enormes ojos negros. No tenía boca. Finalmente recordó el rostro de aquello que lo dejó en esa condición. Su ojo se cerró. Relato número 2. Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba Minecraft en un server público. Sus ojos estaban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿será otra de tus historias de miedo y mal gusto? ¿Qué cosa? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este niño había crecido escuchando mis historias sobre niños que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla más aterrante? Me quedé espantado con su incredulidad. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años, puedo lidiar con eso. Está bien, lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby, su expresión me indicó que no se había aterrado con el tema de introducción. Suspiró y siguió escuchando una historia más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo pasó a conversar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado Helper 23.
Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión, se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le obsequió a Helper 23 6 diamantes en el juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y Helper 23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si daba su dirección a Helper 23, ya que había prometido no darle su dirección nunca a los extraños. Helper 23 le prometió que no se lo diría a nadie y que así podría enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo, ¿crees que fue una buena idea? No. Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. Bueno, tampoco Colby. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer y crecer. Para el momento en que se ponía el pijama a la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que les contaría la verdad a sus padres. El castigo sería severo, pero tendría la conciencia tranquila. Se metió en su cama mientras esperaba que sus padres fueran a cubrirlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su conversación donde aseguró que no tenía miedo de esas cosas, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Y bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeando contra las paredes en la parte exterior de su habitación. Su pequeño hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar, hasta que, finalmente, los pasos de su padre hacían eco en las escaleras. «Oye, papá», dijo con cierto nerviosismo, «tengo algo que decirte». Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos tenían un aspecto raro. «Sí, hijo», su voz también había cambiado. «¿Estás bien, papá?», preguntó el niño. Susurró el padre con la voz extrañamente cambiada. Colby no tuvo mejor idea que cubrirse, quería desaparecer bajo su cobertor. Mamá está en casa. Aquí estoy, apareció diciendo la madre con la cabeza un poco más abajo que la de su padre. Su voz también era diferente. ¿Nos vas a contar que le diste la dirección a Helper 23? No deberías haber hecho eso. Te advertimos que nunca dieras nuestra información personal en Internet. Ella continuó, él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa, derribó la puerta y nos asesinó. Solo para poder pasar un tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta empapada de sangre apareció en la habitación sosteniendo dos cabezas cercenadas. Colby gritó y se quedó sin aliento mientras el hombre arrojaba las dos cabezas en el suelo y sacaba un cuchillo. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos a la defensiva sobre su rostro. Pero apenas estábamos comenzando con la historia. Después de varias horas, el niño agonizaba y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino pudo escuchar los balbuceos del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. El bebé tendría un trato especial, nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionado con la oportunidad. Helper 23 dejó a Colby para que muriera y siguió los llantos por la casa hasta el cuarto del pequeño. En la habitación caminó hasta la cuna, tomó al bebé y lo sostuvo por los brazos. Llevó al niño hasta una mesa para tener una mejor apreciación de lo que iba a hacer. Pero mientras sostenía al bebé el llanto se detuvo. El niño lo miró y le sonrió. Helper 23 nunca había tenido un bebé. Arrulló lentamente al niño como un profesional en su regazo. Se limpió la mano llena de sangre en el cobertor para poder apretar las mejillas del pequeño. Hola pequeño individuo, la furia y el sadismo se habían convertido en algo más agradable y tranquilo. Helper 23 salió de aquella habitación, llevó al bebé a su casa, le dio el nombre de William y lo crió como si fuera su hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente aterrado. Me dijo tartamudeando, pero papá, mi nombre es William. Le guiñé un ojo y le pasé una mano por el cabello. Por supuesto, hijo. William corrió a su cuarto llorando de miedo. Pero en el fondo, creo que le gustó la historia.
Relato número 3. He sido fotógrafa de bodas desde hace casi 10 años y creía haber visto todo. Un montón de historias trágicas, bellas, hilarantes o simplemente extrañas. La típica anécdota del novio que fue sorprendido haciéndolo con la dama de honor, las familias protagonizando peleas, la novia provocándose una sobredosis en el baño, las parejas homosexuales sin invitados para su boda, o, peor aún, el pariente homofóbico que se cuela en la celebración y ofrece un espectáculo. Sin embargo, hoy no contaré esas típicas historias. Jamás terminaría. Hoy, escribo para relatarles lo que sucedió en una boda del mes de octubre el año pasado. Me encanta cubrir bodas en otoño, y si alguna vez llego a casarme probablemente será en esta estación. Los padres de la novia me contactaron, solicitaron mis servicios para una boda que celebrarían en 15 días. Mencionaron que el fotógrafo elegido se había echado para atrás y no podría cubrir el evento, así que estaban desesperados por contratar a alguien que inmortalizara la boda de su amada hija en fotografías. Afortunadamente para ellos, mi agenda estaba casi vacía. Confieso que me aproveché de la situación y les cobré un poco más por la premura, pero, a juzgar por el Rolex del padre, el dinero no parecía un inconveniente. Algo en lo que soy buena es adivinando el estatus socioeconómico de la familia y, una vez más, acerté. Los del Valle se codeaban con la crema innata de la sociedad. La primera impresión no fue buena. No es que sea obligatorio que todos mis clientes me agraden, aunque hace las cosas mucho más fáciles para mí. Ernesto del Valle miraba lascivamente mi escote cuando creía que no estaba mirando, y Carol era la clásica esposa trofeo que los hombres ricos adquieren y ponen en una vitrina. Jamás había conocido a un ser humano que tuviera una apariencia tan plástica. No tengo nada en contra de la cirugía plástica o el botox, pero para todo hay límites. Creí que aquellos padres que me contrataron no me darían más problemas que la novia, y es que la joven estaba ocupada con el asunto de la planificación y todas esas tonterías, así que no lo pensé demasiado. Pero cuando llegó el día, vaya error. Rápidamente me di cuenta que me había metido en algo de lo que no quería formar parte. La primera vez que vi a Tania, la novia, lo primero que se me vino a la mente fue no sé cuántos años tiene esta mujer. Bien podría tener 16 años, así como también 18. Pero, definitivamente no pasaba de los 20. He visto matrimonios jóvenes que tienen un desliz y son obligados a casarse, pero entonces conocí al novio. Marcelo Hernández. Definitivamente superaba los 30 años. Y con Marcelo, había algo malo en él. El hombre era un gigante, se levantó sobre mí y dejó mucho más abajo a Tania. Con aquel rostro pálido y ojos hundidos, bien podría pasar como largo de la familia Adams. Al estrechar mi mano y presentarse, un escalofrío me recorrió la espalda. Todos esos años de práctica me ayudaron a sonreír y fingir lo extraño que resultaba aquella escena. Tania no dijo una sola palabra mientras la preparaban para el día más importante de su vida. Por otro lado, Carol no paraba de hablar y criticar. Afortunadamente, aquella mujer nefasta tenía que salir a fumar cada 15 minutos y este momento permitía a la gente del maquillaje hacer su trabajo. Cuando finalmente terminaron, Tania lucía perfecta. Llevaba un vestido blanco impecable, una tiara sobre el cabello rubio y unas mejillas sonrojadas con el tono ideal. Pero, a diferencia de todas las novias para las que había trabajado antes, no había dicho una sola palabra. Seguramente has escuchado de la tendencia fotográfica llamada First Look. Es genial poder capturar la impresión del novio cuando ve por primera vez a la novia vestida. Suele ser un momento muy especial. Esta fue la primera ocasión donde tomé una foto First Look en la que, de verdad, parecía la primera vez en que los novios se miraban. A todas luces Marcelo estaba fascinado por la belleza de la novia, pero ella parecía menos que emocionada cuando la tomó de la mano y la apretó con fuerza. Se me hizo un nudo en la garganta cuando él se inclinó para darle un beso en la mejilla y ella se encogió. Es mentira eso de que los matrimonios arreglados solo suceden en países extranjeros, y que solo algunas culturas forman parte de esto. Sucede todo el tiempo en nuestro país y, la mayoría de las veces, son ancianos que desean una esposa virgen. Cuando digo la palabra virgen, quiero decir que todavía esté en la escuela secundaria. No era la primera vez que me contrataban para fotografiar un matrimonio así.
Me las arreglé para abordar a Tania a solas en la habitación donde la preparaban. Estaba sentada junto a una ventana abierta mientras hacía malabares con un cigarrillo apagado entre sus dedos. ¿Necesitas fuego?, le pregunté al entrar. No, muchas gracias. Ni siquiera fumo, pero dicen que te hace sentir mejor. No, respondió mientras me observaba con aquellos enormes ojos azules. Sí, y de paso te da cáncer de pulmón y garganta. Le arrebaté el cigarrillo y lo encendí. Pero yo soy un mal ejemplo, así que haz lo que digo y no lo que hago. Aquello dibujó una sonrisa en su rostro, aunque apenas duró un segundo. ¿Qué tan seguido fumas?, preguntó. Depende de cómo vaya el día. Regularmente 2 o 3, pero en un mal día puedo llegar a fumar todavía más. Bajé el cigarrillo y la miré. ¿Cuántos años tienes, Tania? 19, y en algunos días cumpliré los 20. Tengo la carita de una niña. Sus mejillas se sonrojaron un poco. ¿Por qué la pregunta? Volteé a la puerta para asegurarme de que Carol no estuviera cerca. Tania, ¿estás de acuerdo con esto, con la boda? Los ojos de Tania se abrieron. Oye, eres buena. Ella también echó un vistazo a la puerta. Ernesto, mi padrastro, arregló la boda. Si se hubiera hecho como él deseaba me hubiera casado a los 15 años, pero Marcelo se demoró. Creo que fue por negocios. Intentó posponerlo un año más, pero Ernesto le dio a entender que había otras ofertas. Tania estremeció y se cruzó de brazos. Si digo que no, Ernesto me echaría a la calle y cancelaría la cuenta bancaria. No tendría nada, ni a nadie, y no sé qué haría si eso llegara a pasar. Metí la mano en mi bolso y saqué una tarjeta de presentación. Atrás de la tarjeta encontrarás el número de un refugio para mujeres. Se dedican a ayudar a mujeres como tú a escapar de situaciones peligrosas en el hogar. Las protegen y, de ser necesario, las ayudan a comenzar una nueva vida en otro lugar. Abajo está mi número personal, por si necesitas a alguien con quien hablar, ¿de acuerdo? Tania tomó la tarjeta y la sostuvo con fuerza antes de guardarla en su sostén. Podría ser la persona más amable que he conocido, murmuró. La tomé por el hombro y le di un apretón. Eso intento, le dije antes de apagar el cigarrillo contra el alféizar de la ventana. Si necesitas escapar en cualquier momento de esta noche, solo pídeme que te ayude a ir al baño. Y te convertiré en una novia fugitiva, bromeé. Eso le dibujó otra sonrisa en el rostro que se desvaneció en el preciso instante que su madre ingresó a la habitación. Bueno, ¿por qué tardan tanto? Apúrense, la boda empezará en 15 minutos y no quiero que estés llorando ni pongas tu cara de mustia, le advirtió. La sonrisa de Tania desapareció y me lanzó una mirada triste antes de ir tras su madre. La ceremonia hubiera resultado mucho más llevadera si no conociera el sucio secreto que ocultaba la familia. Tania no sonrió ni una sola vez. Me pareció que sus damas de honor ni siquiera tenían amistad con ella, al menos no una sincera. Cuando el sacerdote finalmente dijo puede besar a la novia, una lágrima se deslizó por la mejilla de Tania mientras Marcelo se inclinaba para besarla. Había considerado llamar a la policía, pero, ¿qué podían hacer al respecto? Probablemente Tania terminaría cediendo a la presión de su familia y diciendo que todo andaba bien, que no era menor de edad y que Marcelo no era un pervertido que la había tratado con su padrastro. Por supuesto, la impotencia hizo que la situación fuera todavía peor. Lo único que podía hacer era tomar fotos del peor día en la vida de Tania. En la recepción, Carol fastidió tanto con las fotos que estaba a punto de arrancarle el pelo. Sin embargo, noté algo diferente en el primer baile de la pareja. Al principio, Tania se mostraba reacia incluso a tocar a Marcelo, pero él se inclinó y le susurró algo al oído. La forma de comportarse con su esposo cambió por completo en una fracción de segundo, incluso pude leer sus labios mientras preguntaba de verdad. Marcelo asintió y finalmente pude captar una foto de Tania sonriendo después de decir si quiero. Cuando terminó el baile, la joven parecía muy feliz con su esposo, acomodaba la cabeza sobre su pecho al ritmo del vals del emperador. El cambio fue impresionante. Tania se convirtió en una de las novias más felices y coquetas que he fotografiado. Incluso se inclinó para besar a su esposo en la mejilla mientras se sentaban, acto que tomó por sorpresa a Marcelo a juzgar por la forma en que se sonrojó.
Empecé a cuestionarme si Marcelo había puesto algo en su bebida para lograr que actuara tan feliz, cuando Carol empezó a fastidiar de nuevo preguntándome sobre su esposo. Es esa clase de madre que olvida estar en la boda de su hija y no en la suya, por lo que quería una foto con su Ernestito. Para sacármela de encima le dije que lo buscaría. Lo vi tomando como si no hubiera mañana, entonces supuse que estaría en el baño vomitando o engañando a su mujer. Cuando me acerqué al baño de hombres, escuché a alguien haciendo gárgaras o intentando tragar algo. Guácala, lo sé, pero quería arruinarle el día a la perra desagradable de Carol al confirmarle que su marido le ponía el cuerno. Así que abrí la puerta del baño con mi cámara lista. Hice contacto visual con Ernesto o, mejor dicho, con la cabeza de Ernesto. La pusieron sobre el lavabo, con una expresión torcida que reflejaba el terror absoluto. Las paredes del baño estaban cubiertas de sangre y las partes del cuerpo diseminadas por el suelo. Mientras tanto, Marcelo se había quitado el smoking y se tragaba el brazo de Ernesto. El brazo entero. Ahora me preguntaba si habían puesto algo en mi bebida. Los humanos no somos capaces de abrir la mandíbula de esta forma, y con cada trago de Marcelo el brazo se hundía más profundo en su garganta. Observé los dedos de Ernesto desaparecer en las fauces de su yerno como si dijeran un pequeño adiós, y entonces dejé caer la cámara. Sí, escuché que algo se rompió, pero en ese momento no me importaba en lo más mínimo. Acababa de ver al novio tragarse a su maldito suegro. Marcelo levantó la cabeza y sus ojos, que antes eran de un gris opaco, presentaban motas marrones y rojas con las pupilas en forma de hendidura. Me congelé en el momento que esos ojos me observaron. Lo siento, de verdad lo siento. Un momento. Marcelo se dirigió al otro lavabo que no contenía la cabeza y vomitó. Escuché un montón de cosas duras golpeando contra la porcelana antes de que las llevara al chorro de agua. Aclarando su garganta con evidente vergüenza, se me acercó para que entrara al baño. Creí que era mi final, pero Marcelo puso varios diamantes en mi mano. Para la cámara, no fue mi intención asustarte, dijo. ¿Qué? Pero, balbuceaba mientras observaba aquel puñado de diamantes. Eso pagaría mucho más que la cámara. ¿Por qué lo hiciste? ¿Devorar a Ernesto? Había esperado por eso durante años, dijo Marcelo entre risas mientras buscaba una toalla de papel para limpiarse la cara, como si aquello fuera a desaparecer el hecho de que aún estaba desnudo y ensangrentado frente a mí. Las personas más terribles tienen un sabor exquisito. Tu sabor sería horrendo. Sería como tragar piedras. Por otro lado, un hombre que ofrece a su propia hija como sacrificio a algo que sabe se alimenta de humanos, tiene el gusto del corte más delicioso de carne cocinado a término medio y perfectamente sazonado. Por Dios, esta situación llevaba todo lo que había visto a un nuevo nivel de extrañeza. Espera, ¿de verdad él? Oh, por supuesto, resopló Marcelo. Y lo volvería a hacer. Todo por lo que sucede cuando mi estómago procesa huesos humanos. Analicé los diamantes. ¿No vas a lastimar a Tania?, le pregunté. Marcelo sacudió la cabeza vigorosamente. Claro que no. Retrasaba la boda con la esperanza de que encontrara una forma de escapar, pero creo que Ernesto se estaba desesperando con mi actitud. Había un montón de personas dispuestas a pagar por ella, y la hubiera entregado, aunque mi oferta triplicara lo que otros ofrecían. Empezaba a sentirme un poco mareada. Allí estaba, hablando con un novio que acababa de comerse a su suegro en el baño. Miré por la puerta y un pensamiento horrible se apoderó de mi cabeza. Uno que seguramente sería del gusto de Marcelo y ayudaría a Tania. Bueno, ¿y si le digo a Carol que encontrará a su esposo en el baño de hombres?, le pregunté. A Marcelo le tomó unos segundos entenderme. Asintiendo, tomó la cabeza y la arrojó a uno de los inodoros. Escuché que salpicaba y casi comencé a reír, estaba al borde de la histeria. Anda. Estaré esperando, dijo mientras desaparecía más extremidades. Casi me iba cuando tuve que hacerle una última pregunta. ¿Qué diablos eres? Marcelo ladeó la cabeza hacia un costado antes de cambiar, apenas un instante. En un momento se veía como un hombre empapado en sangre, completamente horrible pero normal, y al siguiente era algo parecido a una serpiente.
Su cuerpo de humano desaparecía y se reemplazaba por el cuerpo de una anaconda, pero su cabeza seguía igual, a excepción del siseo que producía su lengua delgada y bífida. Luego volvía a la normalidad. Me respondió encogiéndose de hombros. Curiosamente, esperaba que tú me lo dijeras. No tengo idea. Salí del baño y casi de inmediato me topé a Carol en el corredor. Y bueno, ¿dónde está Ernestito?, espetó la desagradable mujer. Apunté con el dedo en dirección al baño. Creo que no se siente bien, le dije antes de que la perra se fuera y casi me dejara con la palabra en la boca. Observé lo suficiente como para asegurarme de que abriera la puerta. Una cola escamada salió disparada, la tomó por el brazo y la arrastró al baño antes que yo regresara a la boda. El problema parecía resuelto aquella noche. Marcelo regresó y el baño fue cerrado pues, aparentemente, alguien muy enfermo había hecho un desastre. Tania dejó de comportarse de cierta manera para complacer a su madre y creo que la pasó bien. Usé la cámara de respaldo para asegurarme de capturar todas sus sonrisas. Carol y Ernesto se desvanecieron, nunca fueron vistos o escuchados de nuevo. Y aquellos diamantes compraron una hermosa cámara nueva, como mencioné al principio. Ha pasado un año de estos acontecimientos. Nunca me olvidé de esa boda, pero, lo que me llevó a compartir la historia fue que recibí una solicitud de amistad de Tania en Facebook. No suelo aceptar solicitudes de amistad de mis clientes anteriores, pero esta vez hice una excepción. Le va mucho mejor, asiste a la universidad, esculpe y pinta. También es voluntaria en el refugio para mujeres que le recomendé cuando nos conocimos, y todos los viernes por la noche organiza reuniones grupales en una galería local para exhibir los productos de Marcelo. Ahora tiene amigos que realmente parecen sus amigos. En su foto más reciente aparece ella y Marcelo, sonriendo. Tania sostiene la imagen de un ultrasonido. Relato número 4. Nadie se imagina lo que es estar en el fondo de un pozo, hasta que le toca. Que te despidan injustificadamente del trabajo al que has dedicado tu vida los últimos 10 años y encontrar a tu novia en la cama con el sujeto que se quedó con tu puesto realmente te hace tocar fondo. Maldita sea, ni siquiera he terminado de pagar las deudas de la universidad, la vida es un asco. Tras enviar una docena de currículums y cartas de presentación escritas a las prisas, decidí alcoholizarme y terminé perdiendo el conocimiento. A la mañana siguiente, me desperté con la convicción de hacer un poco de dinero mientras se presentaba una entrevista. En aquel momento de iluminación, creí que la forma más rápida de lograr esto era llenando una de esas encuestas de internet. Y así fue que perdí todo el día en la computadora. Lo bueno de esto es que al menos no tendría que pagar por la comida. Rellené encuestas durante al menos 5 horas hasta quedar exhausto. La tarea era mucho más exigente de lo que pensaba. Tras todo ese tiempo ya había acumulado algunos dólares y un cupón, nada mal, me disponía a cerrar la laptop para ir al bar más próximo con toda la intención de ahogar las penas y entonces pude verlo. No debería destacar pero, por algún motivo, lo hacía. En un diminuto rincón de la pantalla se posicionaba un anuncio. Quizás su inusual simplicidad terminó llamando mi atención. En letras negras y con una fuente para nada atractiva sobre un fondo blanco podía leerse encuestas por dinero. Al menos no se andaban con rodeos. Una no es ninguna, pensé. Fácilmente podría ganar unos centavos extras antes de ir a embriagarme. Regresé a la silla y pulsé sobre el enlace, completamente dispuesto a superar otra encuesta repleta de preguntas. Las primeras resultaron muy sencillas y generales, creo que para alimentar la base de datos. Además del nombre, me preguntaron edad y ocupación. Me pareció muy extraño que también les interesara mi peso y altura, aunque para el Big Data ningún dato es irrelevante. La primera pregunta de verdad fue muy distinta. Debí haberme quedado viendo esa pantalla durante un buen rato con los ojos bien abiertos. ¿Pero qué rayos?, pensé. En este instante, ¿qué tan fuerte es tu necesidad de voltear hacia atrás? Me presentaban 5 respuestas posibles que iban desde ni siquiera un poco hasta irresistible. Tenía miedo, a pesar de que no existía razón lógica que lo justificara. Mi respiración se volvió más superficial mientras intentaba escuchar cualquier ruido a mis espaldas. No hubo ninguno.
Tras varios minutos en silencio, finalmente tuve el valor de voltear. Nada. Suspiré de alivio y me sentí un tonto. Deduje que se trató de alguna clase de broma. Como sea, decidí continuar con la encuesta y elegí la opción regular, dirigiéndome a la próxima pregunta. ¿Por qué verías atrás de ti? Sonreí. Más que molestarme me pareció divertido. Entonces, simplemente escribí no lo sé y presioné el botón siguiente. La siguiente pregunta era, ¿estás en un avión? Además de ti, solo hay un pasajero que está ubicado en algún asiento detrás. A mitad del viaje, vas al baño y te das cuenta que esta persona desapareció. No se encuentra en el baño y en ningún otro asiento, ¿qué harías? Seguramente me quedé viendo la pantalla como un idiota durante otros 5 minutos. ¿Se trataba de algún test de personalidad? Seguramente, volví a responder nuevamente con un no sé. Después de todo era la verdad. No sabía qué hacer en un caso como este, o cómo debería responder a la cuestión. Más intrigado que nunca hice clic en el botón siguiente. En la cuarta pregunta podía leerse, despiertas en un bosque desconocido. Es completamente de noche y el brillo de la luna te proporciona cierta visibilidad. Aproximadamente a 10 metros de tu ubicación, logras divisar una cabaña mal iluminada. La puerta se encuentra abierta y una mujer sonriente te invita a pasar con un gesto. ¿Irías? Explica tu respuesta. Esta pregunta no resultaba tan distinta a la anterior, por lo que consideré que todavía era plausible mi hipótesis del test de personalidad. Realmente intenté analizar la situación y respondí, entraría a la cabaña por la sencilla razón de que no hay otro lugar a donde ir. Una vez más, presioné siguiente. Ojalá nunca lo hubiera hecho, las preguntas empezaron a salir de contexto de una forma aterradora. No se trataba de información explícita, pero definitivamente eran peores. Se hicieron todavía más raras, psicológicamente perturbadoras. Si quieres que te explique por qué continué, no sabría qué responder. Simplemente sentí la necesidad. Las preguntas eran del tipo: despiertas un día y descubres un elevador en tu casa. Cada día a la medianoche, sus puertas se abren durante 5 minutos y revelan una copia exacta de ti que va empeorando físicamente con el paso de los días. ¿Seguirías viviendo de esta forma, o entrarías al elevador para poner fin a esto? ¿O te encuentras en una habitación de hotel y alguien tocando en tu ventana te despierta? Espías entre las cortinas y logras ver a un hombre sin ojos. Acerca la boca al cristal y te susurra que mates inmediatamente a la mujer que está en el baño. ¿Lo harías? Y esta fue una de las que menos me gustó. Estás viendo videos caseros con tu madre. De repente, en una de las filmaciones aparece ella siendo asesinada por un hombre con máscara. Tu madre se limita a sonreír y no dice nada. Desde tu punto de vista, es algo preocupante, además de estas preguntas que parecían inducir a la locura. Ciertos fenómenos desconcertantes empezaron a suceder en la vida real. Pasados unos 30 minutos alguien empezó a tocar la puerta. Observé por la mirilla de la puerta y pude ver a un sujeto parado que balanceaba la cabeza frenéticamente mientras susurraba no. Parecía auténticamente aterrado. Obviamente, no le abrí. Alguien llamado el auditor me hizo 10 llamadas telefónicas. Cada una de las veces dejaba un mensaje de voz, todos incluían a una persona recitando ciertos números entre el sonido de estática. Aunque pensándolo bien, se parecían más a gritos. Tras una hora procurando resolver la encuesta, estaba a punto de tener una crisis nerviosa. Me encontraba realmente petrificado y quería ver atrás de mí aunque supiera que no había nada allí. Escuché unos sutiles arañazos que provenían de las salidas de aire y moví mi sofá sobre ellas. Eventualmente, logré llegar al final. Ya no se trataba de una pregunta, simplemente una oración: no les permitas entrar. No son de fiar. Casi de inmediato volví a escuchar golpes en mi puerta. Completamente en silencio y a hurtadillas fui a espiar por la mirilla. No era el mismo hombre que había visto anteriormente. Era una mujer de 20 y tantos años, llevaba una gabardina bastante gruesa a pesar de que afuera hacía más de 30 grados centígrados. También portaba gafas para sol, por lo que no sabía en qué dirección estaba observando. Sacó un trozo de papel de su bolso y lo pasó por debajo de la puerta. Lo leí.
Es una mentira. Sal del apartamento inmediatamente. Ya han pasado casi 2 horas desde entonces. No tengo valor para ver la pantalla de la computadora o a la mujer allá afuera. Todavía está ahí. Aún puedo ver sus pies haciendo sombra por debajo de la puerta. Hace algunos minutos escuché que se abrió la ventana de mi habitación, así que bloqueé la puerta con una silla para impedir que pasaran. Ahora puedo escuchar algunos murmullos viniendo de allí. Tal vez, y solo tal vez, el fondo del pozo no era tan malo. Muchas gracias por estar presente en el video de hoy. No olviden, si tienen una historia o suceso que quieran contar, no duden en contactarme para que salga en el siguiente video. Espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y darle like y activar campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Gracias, hasta la próxima.